Muy buenas tardes, mi nombre es, buenas tardes tutor y compañeros. Mi nombre es Flavio Ernesto Cortés Cabezas, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAM, matriculado en el UDR Tumaco del departamento de Nariño. Curso del curso Algoritmos, grupo 301303-292. ¿Qué les puedo contar? Entre mis aficiones está jugar fútbol. Igualmente me gusta trotar para mantener condición física y por salud. Mi correo electrónico flavioecor@hotmail.com. Mi número de celular 316-482-8478. Para desarrollar la actividad tenemos un punto que dice presentar la temática del curso. Tenemos la actividad inicial, que está en la unidad 1, introducción a la programación, taller de reconocimiento inicial. Esta actividad inicia el 24 de agosto y finaliza el 6 de septiembre. La unidad 2 tenemos algoritmos y estructuras de datos. Ahí tenemos la etapa 2, taller de fundamentos de programación, algoritmos, desarrollar un taller de fundamentos de programación. La actividad inicia el 7 de septiembre y termina el 4 de octubre. En la unidad 3 tenemos el lenguaje de programación. Está la etapa 3, taller de instalación y configuración, entornos de desarrollo, instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y su lenguaje de programación. Inicia el 5 de octubre y termina el 18 de octubre. Seguidamente vamos a la unidad 3, lenguaje de programación. Está la etapa 4, taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, desarrollar el taller lenguaje de programación. Inicia el 19 de octubre y termina el 16 de noviembre. Pasamos a la etapa 5, que es una lección evaluativa, programación de computadoras. Inicia el 17 de noviembre hasta el 29 de noviembre. La etapa final tenemos la unidad 3, lenguaje de programación. Es la etapa 6, un taller de evaluación final, desarrollar actividades del componente práctico. Inicia el 30 de noviembre y termina el 13 de diciembre. Entonces vamos a ver. Tenemos un siguiente punto donde se nos pregunta ¿qué entiende por programación de computadoras? Entonces un programa de computadora es un conjunto de instrucciones que la CPU puede entender y ejecutar. También tenemos que es la técnica relativa a los métodos de realizar un determinado trabajo de cálculo. Esto, el conjunto de comandos representados por las declaraciones se almacena en un archivo y se le denomina código fuente del programa. Los programas rara vez ejecutan una secuencia individual de comandos de principio a fin. En vez de hacer eso, usan subrutinas, ramificaciones condicionales y ciclos iterativos como construcciones de flujo de control. Seguimos con una descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. La cronología, ¿no? En 1953 empezamos con el lenguaje Fortran. En acontecimiento, Joe Backups propone el desarrollo de un nuevo lenguaje. En 1954 seguimos con el lenguaje Fortran. Un equipo de IBM comienza a trabajar en el Fortran. En 1957 IBM desarrolla la primera versión de Fortran. En 1959 el lenguaje Lisp, el profesor John McCarthy y sus alumnos desarrollan
este lenguaje, el Lisp. En 1960, tenemos el lenguaje ALGOL. Se reúnen representantes europeos y de Estados Unidos para la creación de un nuevo lenguaje. En 1960 seguimos con COBOL, fue creado por COBOL. En 1962 el lenguaje APL, se publicó el libro de Kenneth Iverson, A Program Language. En mediados de los 60, APL es implantado por IBM en una versión conocida como APL 360. En 1965, BASIC apareció el lenguaje BASIC. En 1966, Fortran, aparece el Fortran 4. En 1968, ALGOL se implementó una nueva versión multipropósito del lenguaje ALGOL. A finales de los 60, APL está disponible para el mercado en general. En 1970 ya aparece el lenguaje Pascal. Niklaus Wirth diseña Pascal. En 1972, el lenguaje Prolog se desarrolla en la Universidad de Aix-Marseille en Francia. En 1972 ya aparece el lenguaje C. Dennis Ritchie crea este lenguaje. En 1977, Fortran aparece ya la versión Fortran 77. A finales de los 70, Modula 2. Niklaus Wirth dirige el desarrollo de Modula 2. A principios de los 80, tenemos el lenguaje C++, se desarrolla este lenguaje. En 1985 se crea Clipper. En 1986 aparece Clipper Autumn 86. En 1987 se crea Clipper Sun 87. En 1990 ya aparece Fortran 90. En los principios de los 90, James Gosling y su equipo comienzan a desarrollar el lenguaje Java. En 1993 se desarrolla el lenguaje Visual C++. En 1994 aparece la primera versión de Delphi. Y en 1995 se lanza al mercado el lenguaje Java. Y ya en 1999 aparece Delphi 5.0 para Windows 98 y Windows 2000, NT 2000. Tenemos la tabla comparativa de al menos 5 lenguajes, incluido el lenguaje C. Tenemos el lenguaje PHP, que tiene como características utilizado para generar páginas web dinámicas, se ejecuta en el servidor, los usuarios no pueden ver el código PHP, únicamente reciben en sus navegadores código HTML, las páginas que generan son visibles para prácticamente cualquier navegador y computadora. Tiene como fortalezas, su sintaxis es muy similar a otros lenguajes fácil. Es un lenguaje muy popular, tiene una comunidad muy grande, rápido, multiplataforma, maneja base de datos, bastante documentado, libre y gratuito. Como debilidades necesita un servidor para funcionar la POO. Es deficiente para aplicaciones grandes, todo el trabajo se realiza en el servidor y mucha información o solicitudes pueden ser ineficientes. Una opinión que se tiene es un lenguaje que está muy bien documentado y se pueden encontrar en un sinfín de ejemplos y tutoriales, lo cual lo hace una muy buena opción para aprender y conocer sobre la programación. Otro lenguaje es el Ruby, orientado a objetos, lenguaje de alto nivel, sintaxis similar a Python y Perl Open Source. Fortaleza, diferencia entre mayúscula y minúscula, maneja sesiones, puede cargar librerías si el sistema operativo lo permite. Es relativamente nuevo y no cuenta con mucha documentación en comparación con otros. Su sintaxis es muy simple y fácil de aprender y posible utilizarlo en varias plataformas.
como una opinión. Siguiente lenguaje, el JSP, Java Server Page. Característica que es un lenguaje para creación de sitios dinámicos. Necesita un servidor Tomcat, motor basado en servers de Java multiplataforma. Fortalezas, tiene una ejecución rápida de serverless, código bien estructurado, integridad con módulos Java, la parte dinámica está escrita en Java. Y de una debilidad que tiene complejidad de aprendizaje. Opinión, su sintaxis es similar a Java, por lo que podría ser relativamente fácil de aprender para los que saben programar en Java. ASP Active Server Page, desarrollado por Microsoft, tecnología del lado del servidor requiere de Internet Información Servers. Fortaleza, usa Visual Basic Script, comunicación óptima con SQL Server, soporta JSScript. Debilidad, se paga y el hospedaje de sitio web es costo, necesita mucho código para funciones sencillas. La principal desventaja de este lenguaje es el costo. ASP, sucesor de ASP, creada por Microsoft, de paga, también orientado a objetos. Controles de usuario y personalizado, fácil mantenimiento, incremento en velocidad, mayor seguridad como una fortaleza, y debilidad, el mayor consumo de recursos. Una opinión de este lenguaje que es mejores características que su primera versión. Python permite la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web, no requiere de compilación, es un código interpretado. Fortaleza, libre y código fuente abierto, lenguaje de propósito general, multiplataforma, orientado a objetos y portable. Su noción más para realizar páginas dinámicas tiene gran beneficio ser un lenguaje multiplataforma, por lo que tener problemas al utilizar una otra plataforma es mínimo. Este el JavaScript, C++, el C, el más popular para la creación de software de sistemas. El C numeral, nos pregunta, está orientado a objetos, es estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. El Java. Y tendencia en cuanto a los lenguajes de programación, tenemos que el estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador de lenguaje y el del implementador de lenguaje. Existen 5 estilos de programación que son los siguientes: orientados a objetos, programación imperativa, entrada, procesamiento y salida de datos, funcional. Funciones, los datos son funciones, los resultados pueden ser un valor o una función. Programación de tipo lógico, true y F, verdadero o falso, más operaciones lógicas, inteligencia artificial. Y la programación concurrente aún está en proceso de investigación. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, hacemos referencia a que son las prácticas recomendables al momento de programar. Ejemplos: tenemos no usar variables cuyo nombre no posee algún significado descriptivo. Una variable con nombres significativos permite al lector entender el contexto del código y permite disminuir la cantidad de documentación asociada, puesto que con un código legible y nombres significativos el código se ve autodocumentado. Por ejemplo, una variable llamada cantidad de recursos tiene más significado que una variable llamada C. Aquí tenemos otra recomendación. El lenguaje de programación C++ es un lenguaje con seguridad, tipos y orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en el front. La sintaxis de C es expresiva, se encuentran en Java. Para ir resumiendo por el tiempo que tenemos del video. Entonces, compañeros y tutores, espero que les haya gustado esta corta información por limitaciones de tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, que tengan buen día.